Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de matemática en la cual trataremos el tema multiplicación de un vector por un escalar. La palabra escalar significa número real en este contexto. Entonces vamos a mirar cómo se multiplica un vector por un número real, pero a través del método analítico, o sea, matemáticamente hablando. Bien, si se tiene un vector u de coordenadas AB, entonces sabemos que el vector u más u sería el vector de coordenadas AB más el vector de coordenadas AB. Y como ya vimos en el video, uno de los videos anteriores, para sumar dos vectores conocidas sus coordenadas, se suman coordenada a coordenada. Primera coordenada con primera coordenada. Esto sería A más A. A más A, lo que nos da 2A. Y la segunda coordenada sería B más B, nos daría 2B. Estas serían las coordenadas del vector u más u. Pero como dijimos en su momento, cuando estudiamos suma de vectores por el método geométrico, dijimos que parecía natural al vector u más u denotarlo o escribirlo como dos veces el vector u. Y claro que es natural, tiene mucho sentido, porque el vector u está repetido dos veces, sumando aditivamente. Y tiene sentido decir que u más u me da como resultado un nuevo vector que vamos a denotar dos veces el vector u. O sea que estamos multiplicando el vector u por el escalar 2 en este caso. Aquí hay un punto. No se escribe y se sabe que ahí está. Dos veces el vector u. ¿Qué significa esto entonces? Que para multiplicar el vector u de coordenadas AB por 2, simplemente lo que se hace es multiplicar cada una de las coordenadas del vector u, se multiplica por 2, o sea, por el escalar que en este caso es 2. De igual manera se tendría para el caso negativo, para el opuesto de u. El opuesto de u más el opuesto de u, siendo u de coordenadas AB, el opuesto de u sería, las coordenadas serían el opuesto de la primera coordenada y el opuesto de la segunda coordenada, o sea, menos A menos B, más otra vez el opuesto de u, menos A menos B. Y menos A más menos B da menos 2A. Y menos B más menos B da menos 2B. Y también dijimos que era natural denotar al vector menos u más menos u, denotarlo como menos dos veces el vector u. ¿Qué significa entonces? Que para coger un vector u de coordenadas AB y multiplicarlo por el escalar, aquí hay un por, repito, multiplicarlo por el escalar menos 2, pues lo que se hace simplemente es, se coge la primera coordenada de u, se multiplica por menos 2, se coge la segunda coordenada de u, se multiplica por el escalar menos 2. Esto nos sugiere entonces la siguiente definición. Estos dos ejemplos nos sugieren la siguiente definición. Que si tenemos un vector u de coordenadas AB, y lambda es un número real, pues,
Entonces se lee lambda, una letra griega, lambda. Pertenece a los números reales. Es un número real, pues. Entonces, se multiplica el escalar lambda por el vector u. Eso va a dar un nuevo vector, eso ya lo sabemos desde la interpretación geométrica, desde la multiplicación de un escalar por un vector, por el método geométrico sabemos que nos da como resultado un nuevo vector. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese nuevo vector? Pues lo que vimos acá simplemente, acá lambda era 2 y acá lambda era menos 2. Entonces, ¿qué se hace? Se coge la primera coordenada de U, que es A, y se multiplica por el escalar lambda. Entonces sería lambda por A, y la segunda coordenada se multiplica por el escalar lambda. Lambda por B. Esta es la definición, importante esto entonces. Entonces, ¿qué tenemos? Que si un vector U es de coordenadas a B, el vector lambda U sería de coordenadas lambda A, lambda B. Eso es. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Si tenemos un vector U de coordenadas menos 3, 4, y vamos a multiplicar ese vector por el escalar menos 5. Entonces, ¿qué será menos 5U? ¿Cuáles serán las coordenadas del nuevo vector llamado menos 5 veces el vector U? Pues sería coger la primera, multiplicar menos 5 por la primera coordenada, que sería menos 3, y multiplicar menos 5 por la segunda coordenada, que es 4. Aquí coloqué el punto, significa claramente multiplicación. Pero si uno lo quiere encerrar en paréntesis, lo puede hacer también. La multiplicación acá, pues. Bueno, ¿y qué tendríamos? Que haría menos 5 por menos 3 da 15. Menos 5 por 4 da menos 20. Esas serían las coordenadas del nuevo vector. Bueno, si esto se interpreta geométricamente, uno se va a dar cuenta de que, pues que el resultado tiene sentido. Tiene sentido definirlo de esa forma. Veamos un ejemplo 2. Si por ejemplo U fuera el vector de coordenadas 1 menos 2, y vamos a multiplicar por el escalar, digamos el escalar 3. Entonces 3U sería, multiplicamos 3 por la primera coordenada, 3 por la segunda coordenada. Esto nos daría, las nuevas coordenadas serían 3 menos 6. Repito, si uno hace la gráfica, voy a tratar de hacerla acá. Voy a tratar de hacerla aquí en este lado. Tengo el vector U. El vector U es de coordenadas 1 menos 2. 1 menos 2. Sería acá. Este sería el vector U. Y estamos diciendo que el triple, el vector 3U, es de coordenadas 3 menos 6.
daría algo por acá. Voy a hacerlo con colorcito rojo. Este sería el vector 3u. Matemáticamente hablando. Pero si nos basamos en la gráfica, vemos que efectivamente este vector que está en color rojo es el triple del vector que está en color negro. Y tiene el mismo sentido porque el escalar en este caso es un escalar positivo. Acá la interpretación me hubiera dado dos vectores que tienen igual dirección pero sentido contrario, porque se multiplicó por un escalar negativo. Bien, voy a borrar esta parte de acá. Bueno. Un ejemplo 3. Si tengo el vector i, tengo el vector unitario i que sabemos que es de coordenadas 1, 0. Entonces, ¿qué sería el vector 4i? ¿Cuáles serían las nuevas coordenadas de este vector? Pues multiplicamos 4 por 1, 4, 4 por 0, 0. ¿Y cuáles serían las de menos 3i? Sería multiplicar cada coordenada por menos 3. Menos 3 por 1 da menos 3, menos 3 por 0 da 0. Un ejemplo 4. Si tenemos el vector unitario j, cuyas coordenadas sabemos que son 0, 1. Entonces, ¿qué sería el vector menos 7j? Se multiplica, menos 7 por 0 da 0, y menos 7 por 1 da menos 7. Y así también se podría hacer con un escalar positivo acá. Bueno. Tenemos la siguiente situación, el siguiente resultado que quizás es lo más importante que voy a decir en esta clase el día de hoy. Este sería un ejemplo 5. El ejemplo 5 dice, muestre que si tenemos un vector horizontal, cualquiera. Sabemos que un vector horizontal, sus coordenadas son de la forma A0. La segunda coordenada vale 0. Y la primera tiene un valor A. Muestra que si este es un vector horizontal cualquiera, entonces ese vector u se puede ver como la primera coordenada A multiplicada por el vector unitario i. Importantísimo este resultado. Repito, es de lo más importante que se va a mencionar en esta clase el día de hoy. Mostrar esto. Pues la demostración es muy sencilla. Parto del vector u. Es de coordenadas A0, perdón. Este A0 lo puedo ver
como A multiplicado por las coordenadas, por las coordenadas 1, 0. ¿Por qué razón? Porque A por 1 nos da A y A por 0 nos da 0. O sea que es verdad que el vector de coordenadas A0 lo puedo ver como A multiplicado por el vector de coordenadas 1, 0, a la luz de la definición de un vector por un escalar. O sea que esto sería A pero las coordenadas 1, 0 corresponden a las coordenadas del vector unitario I. Y así se ha demostrado que cualquier vector horizontal es igual a la primera coordenada, ese sería el escalar, la primera coordenada multiplicada por el vector unitario I. Importantísimo, repito, esta propiedad, importantísimo en las discusiones que van a venir. Un ejemplo en particular, un ejemplo numérico. Ejemplo 6. Si tengo un vector U de coordenadas, un vector horizontal de coordenadas menos 2, 0. Pues entonces, ¿qué se tiene? Simplemente se tiene que ese vector U se puede ver como la primera coordenada, que es menos 2, multiplicada por el vector unitario I. Eso es. Claro, claro que esto tiene que ser así desde la parte geométrica. Tengo el vector unitario U de coordenada menos 2, 0. Ese vector estaría por acá. Menos 1, menos 2. Sería este vector. Este sería el vector U. Y hemos concluido que es menos 2 veces el vector unitario I. Claro, el vector unitario I sería este vector acá, siendo este el punto de coordenadas 1, 0. Este sería el vector unitario I. Claramente se ve que este vector U es el doble de I, pero va en sentido contrario. ¿Sí? 1, 2 veces, pero ya no a la derecha, sino a la izquierda. O sea que es verdad que el vector U es igual a menos 2 veces el vector I. Importantísimo eso, importantísimo. Y se tiene entonces el trabajo análogo, y con esto terminamos esta clase. El trabajo análogo para el caso vertical. Para el caso vertical. ¿Cómo sería para el caso vertical? Ejemplo 7. Lo mismo, muestre que si tengo un vector vertical sabemos que se caracteriza porque su primera coordenada es 0 y su segunda coordenada tiene un valor, llamémosle B. Una letra cualquiera, pues pudo ser la misma A, pero pues quiero como diferenciar acá. Muestre que si U es de coordenada 0B, entonces este vector U es igual a la segunda coordenada, la coordenada B, multiplicada por el vector unitario J. Repito, es análogo a esto de acá, análogo, muy similar. Pues, ¿cuál sería la demostración entonces ahora? Que si U es el vector de coordenadas 0B, esto se puede ver como B multiplicado por un vector de coordenadas 0, 1. ¿Por qué razón? Porque B por 0 nos da 0 y B por 1 nos da B. Nos estamos devolviendo. Es decir, que esto sería B, pero las coordenadas 0, 1 son las coordenadas del vector unitario J. Y así se ha demostrado que efectivamente el vector U es igual
a la segunda coordenada multiplicada por el vector unitario j. Entonces, un ejemplo 8 y con esto terminamos esta clase el día de hoy. ¿Qué pasa si el vector v es de coordenada, un vector vertical, ¿no? Este es cualquier vector vertical, porque su primera coordenada es 0. Si v fuera de coordenadas 0, 3, un vector vertical, entonces, ¿qué sería? ¿Cómo se puede ver ese vector u? Ese vector u se puede ver como su segunda coordenada, que es 3, multiplicada por el vector unitario j. Y la interpretación geométrica sería la misma. Tengo un vector unitario, el vector unitario vertical, vector unitario j, y el vector v es de coordenada 0, 3. 0, este es el eje y, pues, y este es el eje x. 0, 3, 0, 1, 2, 3 acá. Lo pinto con colorcito rojo acá. Este sería mi vector u. Claramente este vector u es el triple de j. Tienen la misma dirección y el mismo sentido, porque el escalar en este caso es un escalar positivo, 3j. La segunda coordenada es positiva, pues. Si la segunda coordenada fuera negativa, el vector u iría en sentido contrario al vector unitario j. No quiero terminar esta clase sin mencionar dos aspectos que revisten gran importancia. Ejemplo 9. Este ejemplo 9 lo que va a hacer es dar respuesta a la pregunta: ¿cómo sumamos dos o más vectores horizontales? Voy a hacer el caso para dos vectores horizontales cualquiera. Y para eso se va a hacer referencia a la propiedad mencionada en el ejemplo 5. Bien, si tenemos un vector horizontal cualquiera, es decir, de coordenadas A0, y un vector v horizontal también, llamémosle de coordenada B0. Entonces la pregunta es: ¿cómo sumamos este par de vectores? U y B, que son dos vectores horizontales cualesquiera. Bueno, sabemos que el vector u, por lo mencionado en el ejemplo número 5, es igual a A multiplicado por el vector unitario i. Y el vector v sería igual a su primera coordenada b multiplicada por el vector unitario i. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a sumar u y b. Vector u más b. ¿Qué sería u más b? Vamos aquí las coordenadas, pues A0 más B0. Pero recordemos que A0 significa el vector A por el vector unitario i, más el vector B0 sería B por el vector unitario i. Bueno, pero ¿cómo sumamos dos vectores? Sumando coordenada a coordenada, primera coordenada con primera coordenada y segunda coordenada con segunda coordenada. Es decir que aquí sería A más B, sería mi primera coordenada, 0 más 0 nos da 0. Este es un vector horizontal también, importante. La suma de dos vectores horizontales me da horizontal, claro, la segunda coordenada es 0. Como este es un vector horizontal, a la luz de lo que se dijo en el ejemplo 5, esto se puede ver como su primera coordenada, que hay que escribir entre paréntesis dado que es un binomio, multiplicada por el vector unitario i.
¿Qué hemos concluido entonces? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que la suma de dos vectores horizontales que se pudieron escribir como AI más BI es igual a más B entre paréntesis multiplicado por I. Te dirá, bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Pues la importancia es que sumar vectores múltiplos escalares del vector unitario I es como sumar términos semejantes. Funcionan las leyes, las reglas usuales del álgebra. Entonces, A más BI, sumamos los coeficientes A más B y le pegamos la parte del vector unitario I. Por ejemplo, si tuviéramos 3i más 2i, 3 veces el vector unitario I más 2 veces el vector unitario I, pues ¿cuánto va a dar esto? Claramente nos va a dar 5i. ¿De dónde sale ese 5? De sumar los dos coeficientes, 3 más 2 y pegarle la parte i. 3 más 2 da 5. Entonces sería 5i. Entonces, sumar vectores horizontales que son múltiplos escalares del vector unitario I se suman como sumando términos semejantes. Se reducen como términos semejantes. Análogamente se tendría para la parte vertical. ¿Cómo sería para la parte vertical? Que si tengo dos vectores verticales, un vector U de coordenadas 0A y un vector V de coordenadas 0B, ¿cómo sumamos entonces? ¿Qué sería U más B? 0A más 0B. Sumamos coordenada a coordenada. 0 más 0 da 0. A más B se escribe A más B. O sea que la suma de dos vectores verticales me da un vector vertical, porque la primera coordenada del resultado es 0. ¿Pero qué era esto? Esto se puede escribir como AJ más, y este coordenada 0 se puede escribir como BJ. Y esto de aquí a la luz del ejemplo 7, de la propiedad del ejemplo 7, se puede escribir como su segunda coordenada multiplicada por el vector unitario J. ¿Qué significa entonces esto? ¿Qué significa? Vuelve y juega esta parte de acá. Que dos vectores verticales, que son múltiplos escalares del vector unitario J, se pueden sumar como se suman términos semejantes. Se suman los coeficientes y se le coloca ese sería el nuevo múltiplo, el nuevo coeficiente A más B, el nuevo escalar, y se multiplica por el vector unitario J. Bien, con esto vamos por terminar esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.